Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En este canal les explicaré lo que es la metafísica y profundizaremos sobre lo que es el conocimiento espiritual. Bienvenidos a otra clase más de metafísica. En esta clase pues les voy a hablar un poquito de lo que es la llave de oro de M. Fox. Pues aquí les voy a enseñar un cartelito. Esto es un folleto. Como pueden ver, ¿vale? Esto es un folletito por delante y por detrás. Pues bueno, este folleto lo escribió M. Fox y bueno, es sobre una enseñanza que le vengo a traer hoy. Y bueno, pues ya veremos de qué va la llave de oro. Es muy interesante, ¿vale? Sobre todo porque uno lo que puede hacer con esto es utilizarlo en su vida, en su diario vivir, y es para poner pues más orden, más armonía divinamente. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo ponemos más orden divino? ¿Cómo podemos vivir o hacer las cosas humanas más divinamente? ¿No? Pues para eso la llave de oro nos va a venir pues muy bien. Yo les recomiendo que la practiquen. Es muy sencillo y lo único que se necesita es un poquito de constancia. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar un poquito del autor de M. Fox. Aquí tienen una imagen en movimiento de M. Fox. Y bueno, voy a leer un poquito de su vida, de su biografía, para hacernos un poquito una idea de quién fue M. Fox. M. Fox nació el 30 de julio de 1886 en Irlanda, en una familia de larga tradición católica. Su padre, médico y miembro del Parlamento, falleció cuando el pequeño Emmet tenía 9 años de edad. Según algunos, desde temprana edad, M. Fox manifestó un cierto poder curativo y a los 6 años curó a su propia madre y en otra ocasión a su hermana enferma. Él entendía esta capacidad curativa como una capacidad que provenía de un poder que toda persona poseía. Durante su adolescencia, Fox empezó a sentir ciertas divergencias con las enseñanzas del catolicismo romano. Fue un proceso gradual. Como parte de su búsqueda por investigar el fenómeno de la sanación por medio de la mente y de la oración, a los 18 años empezó a estudiar seriamente y por cuenta propia las posibles respuestas a la explicación de este fenómeno. Así empezó a leer y a estudiar las enseñanzas de movimientos tales como metafísica práctica, la nueva psicología y la ciencia divina. Fox fue educado en Inglaterra, en donde llegó a graduarse como ingeniero eléctrico tras cursar estudios en Stamford Hill, una facultad de la orden jesuita cercana a Londres. Su interés por la filosofía del nuevo pensamiento lo impulsó a tomar contacto con las actividades de este movimiento. Conoció personalmente al juez inglés Thomas Troward, uno de los precursores de esta filosofía. En 1914, Fox asistió a la reunión que organizara en Londres la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. En 1928 ofreció su primera conferencia sobre el Nuevo Pensamiento en el Mortimer Hall, en la capital inglesa. Tras estas experiencias, viajó hacia los Estados Unidos, donde fue ordenado como ministro de la Ciencia Divina por la reverenda Nona Brooks. En 1931 fue seleccionado para ser el sucesor del reverendo W. John Murray
en la conducción de la primera iglesia de la Ciencia Divina de Nueva York, también conocida como Iglesia del Cristo Sanador, iniciando así un ministerio que duró 20 años y que le hizo inmensamente popular en los Estados Unidos, proyectándose a todo el mundo a través de sus escritos. Las conferencias y sermones del reverendo M. Fox convocaban a grandes multitudes. Más de 5.000 personas acudían a sus conferencias matutinas de los domingos en el Hippodrome Theater, en el Manhattan Opera House o en el Carnegie Hall. Sus sermones, llenos de sencillas pero profundas reflexiones, nunca duraban más de 20 minutos. Él le hablaba a la gente sobre Dios en términos personales e íntimos, animándolos a descubrir y desarrollar su propio poder creativo y a relacionarse con Dios para la solución de sus problemas cotidianos. Tenía talento para hablar y escribir con dinamismo y claridad. Las enseñanzas del reverendo Fox ejercieron una gran influencia en la entonces naciente organización de los Alcohólicos Anónimos, los grupos de AA. Empezaron a acudir a las charlas ofrecidas por el reverendo Fox y a leer algunos de sus textos, especialmente el libro El Sermón de la Montaña, que se convirtió en uno de los libros cuya lectura era recomendada para el proceso de recuperación. Ciertos conceptos del reverendo Fox, como el de vivir un día a la vez, el que cada persona es responsable por sus propios pensamientos y la necesidad de librarse de los resentimientos, encajaban perfectamente con la filosofía de recuperación de los alcohólicos anónimos. El reverendo M. Fox escribió varios libros y folletos que alcanzaron fama mundial. Sus obras fueron aún son muy populares. En la actualidad, muchas de sus obras son encontradas no solamente en librerías comunes, sino también en librerías religiosas, ya que sus textos son ampliamente leídos por ministros de diversas denominaciones religiosas. El reverendo M. Fox hizo su transición en París, Francia, el 13 de agosto de 1951. Pues muy bien, ya hemos leído un poquito de M. Fox y ahora vamos a leer un poquito y vamos a ir explicando desde la metafísica pues qué nos dice en este folleto titulado La llave de oro. Dice, prefacio: he comprimido este escrito hasta reducirlo a 5 páginas. Si hubiera sido posible, lo habría reducido a 5 líneas. No intenta ser un tratado de instrucción, sino una fórmula práctica para vernos libres de dificultades. El estudio y la investigación están muy bien en su lugar, pero ni lo uno ni lo otro te librará de ninguna facultad concreta. Solo por obra de tu propia conciencia, podrás lograrlo. El error de mucha gente cuando las cosas les salen mal es el de buscar ligero conocimiento hojeando libros y con esto no adelantan nada. Pues bueno, aquí nos comenta de eso, de que busquemos un conocimiento y bueno, y sobre todo el tema de, por ejemplo, llevándolo a la metafísica, pues yo siempre lo suelo decir en mis clases, de que es muy importante, pues eso, el conocimiento es un 10 o un 15% y el resto es práctica, ¿no? Uno debe realizarlo, ¿no?, en conciencia, ¿no? Debe vivir ese conocimiento, ¿no? Una vez que uno vive el conocimiento, pues no es lo mismo que leerse un libro y ya está, ¿no? Es como que ya forma parte de ti, ¿no? Forma parte de uno. Lee La llave de oro varias veces. Haz exactamente lo que dice y si eres bastante persistente, vencerás cualquier dificultad. Pues bueno, una de las cosas importantes también es que este conocimiento, pues lo que se requiere del estudiante que lo lee o que lo quiere practicar es pues eso, perseverancia, pues constancia, hay que ser constante, ¿no? Es muy importante. Así uno va asimilando el conocimiento
cada vez que uno lo practica, pues uno se va dando cuenta más de lo que significa ese conocimiento, lo va asimilando y hasta que, pues finalmente, pues, pues ya lo asimila del todo y ya forma parte de uno. Es el conocimiento unido con uno mismo, ¿no? En conciencia, ¿no? Es cuando uno va creciendo en conciencia. Obviamente estamos hablando de cosas buenas, útiles y elevadas. Estamos hablando del conocimiento espiritual, ¿verdad? Dice, y empezamos con la llave de oro. A ver de qué va esto de la llave de oro. A ver qué nos dice. Dice, la oración científica te hará tarde o temprano apto para salir tú mismo o para sacar a otros de cualquier dificultad. O sea que es como una llave. Es como una llave que abre pues una cerradura, ¿no? Porque una llave es para abrir una cerradura. ¿Y cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto para abrir esa puerta, ¿no? de las dificultades, ¿no? Cómo uno se puede librar desde el conocimiento espiritual, desde la metafísica, cómo uno puede resolver esos aparentes problemas, ¿no? Dice, es la llave de oro de la armonía y de la felicidad. Fíjense que la armonía y la felicidad son consecuencias, son cualidades también, pues divinas, son divinas y perfectas. Dice, para aquellos que no están familiarizados con el poder mayor que existe, eso parecerá una aseveración aventurada, pero solo bastará que se haga una honesta prueba para demostrar sin sombra de dudas que ello es lo cierto. No necesitas creer en lo que te digan al respecto, sencillamente pruébalo por ti mismo y verás. Pues bueno, aquí MFON nos está diciendo muy claro de que todo esto del conocimiento, cuando uno recibe ese conocimiento, pues uno debe practicarlo, ya lo dijimos antes, ¿no? No dejarse llevar por lo que dice uno o por lo que dice otro, porque cada uno puede tener sus propias experiencias y en base a sus propias experiencias, pues uno pues va teniendo sus propias opiniones, ¿verdad? Y entonces si uno se deja llevar por las opiniones de los demás, pues a lo mejor uno realmente no consigue pues tener su propia experiencia, ¿verdad? ¿No? Entonces, dice, Dios es omnipotente y el hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza y tiene dominio sobre todas las cosas. Bueno, empezamos haciendo una afirmación de que Dios es omnipotente, ¿vale? Todo lo puede. Y que el hombre está hecho a su imagen y semejanza. ¿Pero qué es eso de que el hombre está hecho a su imagen y semejanza? Pues mire, le voy a presentar a la presencia yo soy, que la tengo aquí a mi lado. Y la presencia yo soy, vamos a aumentarla un poquito. Esto sería una representación de lo que somos nosotros realmente, el ser humano. Y vemos que en la parte alta de la lámina, pues eso es lo que sería la presencia yo soy. ¿Y qué es la presencia yo soy? Pues precisamente es esa nuestra parte divina, ¿vale? Somos lo que somos realmente es esto. Se nos enseño. Pues miren, aquí está. Esta es la presencia yo soy. Esta es una chispita de luz, que es lo que somos realmente, ¿vale? Y esto, cuando estamos hablando de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es precisamente, somos una presencia de Dios individualizada, es lo que quiere decir, ¿vale? Todos y cada uno de nosotros, de los seres humanos, pues tenemos una presencia yo soy individualizada. Es lo que dice aquí el texto, de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues muy bien. Dice, esta enseñanza inspirada debe ser tomada literalmente por su valor actual. Aquí el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres y por tanto la habilidad para disponer de este poder no es la prerrogativa especial del místico o del santo, como frecuentemente se supone,
ni aun del practicante de la verdad mejor entrenado. Vamos, que esto es un conocimiento, todos ya sabemos que tenemos esa presencia yo soy individualizada en cada uno de nosotros, y eso pues echaría abajo pues eso de que las falsas creencias de que pues la vida de los santos, por ejemplo, es una cosa excepcional, ¿no? Como que para unos pocos. No, eso no es así. Realmente todos y cada uno de nosotros tenemos ese poder interno divino, ¿vale? Somos como una especie de dioses en estado embrionario, ¿vale? En latencia, está dentro de nosotros manifestar, pues como lo han hecho, por ejemplo, como lo hizo el Maestro Jesús, ¿no? Él mismo lo dijo, cosas como las que he hecho yo y aún mayores podréis hacer vosotros. Y se refería precisamente a esto, de que todos y cada uno de nosotros tenemos esa presencia de Dios yo soy en nosotros y que lo puede todo, ¿verdad? O sea, que no es una cosa de unos pocos, ¿vale? Sino es de todos. Todos tenemos esos poderes en latencia, por decirlo así. La llave de oro, dice, quien quiera que seas, donde quiera que estés, la llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo. O sea, no es que vayamos a encontrar una llave por ahí o algo que nos vaya a dar ese talento, por decirlo así, ¿no? Eso ya está en nosotros. O sea, nosotros ya tenemos esa parte divina y esa parte divina simplemente es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta, empezar a ser más consciente de que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, por ejemplo. Y al uno ir meditando sobre este tema, ¿no? De que, oye, pues si la divinidad está en mí y hay perfección en ella, y si la perfección de la divinidad es todo lo bueno, ¿no? Pues la salud, la opulencia, por ejemplo, la inteligencia, el amor divino, la paz, ¿no? Por ejemplo, la compasión y todas estas pues, cualidades divinas, pues ya están latentes en nosotros también y nosotros podemos manifestarlas. Pero ¿cómo se hace eso? Entonces, pues, vamos a ver qué nos dice M. Fox. Dice, la razón de ello es que en la oración científica es Dios el que obra. Y aquí lo voy a repetir. En la oración científica, ¿vale? Cuando uno utiliza esta llave de oro, pues no es uno el que resuelve los aparentes problemas o circunstancias por las que uno esté pasando. De eso nada. Uno puede pensar en soluciones, pero esas soluciones siempre serán soluciones humanas, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando cuando intentamos solucionar los aparentes problemas, siempre intentamos darle muchas vueltas a la cabeza, esto, lo otro, hasta que creemos que hay una solución y vamos por ahí, ¿no? Pero, ¿y si sabemos que hay algo de nosotros que es divino y perfecto, que hay una mente superior, porque tenemos un mental inferior, pero también tenemos un mental superior? ¿Y qué pasa si nos conectamos con las ideas divinas que nos solucionarían todos los aparentes problemas así? Sería cuestión un poquito de confianza, ¿no? De confiar en nuestra parte divina. Y es lo que dice aquí. Dice, la oración científica es Dios el que obra. O sea, no tú. Tú no haces nada. O sea, nada es nada. O sea, tú no te mueves, nada. Sino es Dios. Tú dejas las cosas en manos de Dios y a ver qué pasa, ¿no? Y tener esa confianza en que se va a solucionar. Eso es otro tema también, ¿vale? Dice, tú eres únicamente el canal a través del cual tiene lugar la acción divina y tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado. Fíjense lo que dice aquí. Nosotros simplemente somos como una especie de canal y bueno, nos conectamos con nuestra parte divina, confiamos en nuestra parte divina, ¿vale? Que ese sería un trabajo interior también, ¿no? Pues el confiar en las cosas divinas, ¿no? Que muchas veces
estamos mirando más para afuera, hacia lo externo, y le damos mucho poder a las cosas externas, ¿no? Como por ejemplo el tema del dinero, las posesiones y todas estas cosas, ¿no? O la inarmonía, ¿no? Y uno le pone mucha atención a estas cosas, y por lo tanto, si le ponemos más atención a las cosas humanas, luego no va a quedar tanto espacio para poner la atención en cosas divinas, ¿vale? También Jesús nos dijo en la Biblia de que no se puede servir a dos amos, y pues hablaba de eso un poquito, ¿no? Y uno le pone la atención a las cosas humanas, a las cosas externas, pues si uno le está poniendo más atención a las humanas, no puede ponerle atención a lo divino, ¿no? Entonces, la llave de oro va de esto un poquito, ¿no? Oye, pues vamos a empezar a confiar más en nuestra parte divina, a poner más atención en lo divino, a creer más, a tener más fe, por ejemplo, en que tu presencia yo soy, porque tú tienes una presencia yo soy, va a solucionar tus temas, ¿no? Tus circunstancias o lo que sea, ¿no? Que se necesite en ese momento, ¿no? Dice, los principiantes obtienen con frecuencia notables resultados a las primeras pruebas, ¿no? Porque todo lo que es absolutamente esencial es mantener una mente receptiva y suficiente fe, aquí nos habla de la fe, de creer, ¿vale? De darle un chance, confianza, pues a nuestra parte divina, a nuestra presencia yo soy, ¿vale? Fíjense lo importante que es eso. Dice, y suficiente fe para probar el experimento. Aparte de eso, bueno, fíjense que aquí habla de experimento, ¿no? Y un poquito, pues, como que define bastante lo que es la metafísica, ¿no? La metafísica se define más como una ciencia precisamente porque estamos experimentando, ¿no? Con nosotros en todo lo que somos, ¿no? Entonces, pues, experimentamos con ensayo-error, pues para probar, por ejemplo, con la adoración científica que funciona de verdad, ¿no? Entonces, pues, fíjense que esto es como una especie de experimento, ¿no? Pero ya les digo yo, y lo dice Matt Fox, que aquí, por ejemplo, lo que se va a necesitar es tener esa fe, esa confianza pues, en lo supremo, en lo elevado. Aunque uno de momento no lo vea y tal, pero empezar a relajarse, a confiar. Y confiar es, como dice aquí, apartarse a un lado y no preocuparse, no darle más chance, no darle más importancia, ¿vale? Dice, aparte de eso, se puede tener cualquier punto de vista religioso o no tener ninguno. Vamos, que esto no tiene que ver mucho con la religión. O sea, que la religión, tú le puedes dar la importancia también, como dice aquí, ¿no? Se puede tener cualquier punto de vista religioso o no tener ninguno. O sea, para que esto funcione, no hace falta ser religioso, es lo que quiere decir. O sea, cualquier persona lo puede hacer, de cualquier creencia o que no crea en ninguna religión, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos una presencia de Dios individualizada, independientemente de nuestras propias creencias, ¿vale? En cuanto al actual método de obrar, como todas las cosas fundamentales, es la sencillez misma, ¿vale? Pues la sencillez, pues normalmente esto de la enseñanza espiritual y tal, no es nada místico ni es nada reservado para algunos o lo que sea, ¿no? Va a ser siempre algo sencillo. No esperen ustedes que esto vaya a ser complicado, sacar una raíz cuadrada de no sé qué, hacer esto, hacer lo otro, comerse el coco. No. Fíjense que la base de esto es confianza. Confianza, y cuando uno confía de verdad en su parte divina, oye, pues tú te relajas, ¿no? Tú te relajas y te pones a un lado y ya no le das ni piensas más en los problemas ni nada, simplemente te relajas, ¿no? Estás seguro porque confías en que tu divinidad pues te va a proveer de lo que tú necesites en ese momento. Por ejemplo,
pues si es abundancia, es abundancia o lo que tú necesites, ¿no? En ese momento. O si uno necesita restablecer la salud, por ejemplo, ¿no? O la paz mental, ¿no? Si uno está ahí dándole vueltas y la cabeza no te deja porque tienes problemas, esto, lo otro, y no puedes ni dormir, pues, oye, pues, la paz mental. Dice, todo lo que tienes que hacer es esto, dejar de pensar en la dificultad. Fíjense lo sencillo que es. O sea, esta teoría dice, dejar de pensar en la dificultad. O sea, no pienses en el problema. Fuera, se acabó. Dice, y en su lugar pensar en Dios. O sea, en metafísica sabemos también de que el vacío no existe, ¿no? El vacío en el universo no existe. Y por ley de correspondencia también, llevándolo a este terreno, pues estamos hablando de que si dejamos de pensar en el plano mental, ¿vale? Cogemos esa cosa que nos que está atorada ahí, esos pensamientos que están inarmoniosos, que nos molestan, que lo que sea, ya sean apariencias de problemas o lo que fuera. Imagínense que cogemos eso y lo sacamos de nuestro cuerpo mental, ¿vale? Ya le quitamos la tensión y en su lugar, ¿vale? Porque como no existe el vacío, cuando tú quitas algo, pues tienes que poner algo porque si no vuelve otra vez la misma historia, ¿no? Entonces, si tú quitas lo inarmonioso, llena ese hueco que queda en tu cuerpo mental con, pues, lo más bueno, útil y elevado y armonioso, lo más elevado de todo, pues es Dios, la presencia. En metafísica le llamamos la presencia yo soy. Entonces, dejar de pensar en cosas humanas y pensar en cosas más elevadas. Fíjense qué sencillo. Y lo más elevado en lo que uno puede pensar también es en nuestra presencia yo soy, en Dios, o llámenle Dios también, por ejemplo. Pues esa es la fórmula, así de sencillo. Y muchos dirán, pero mira, pero que eso es demasiado sencillo. Y yo digo, sí, es demasiado sencillo de entender. ¿Verdad? Pues se entiende perfectamente. Pero luego hay que hacerlo. Luego vendría, pues, oye, pues, si uno carece de esa fe, pues uno tiene que desarrollar esa fe, porque esas son cualidades divinas también que uno puede desarrollar. Recuerden que no es cuestión de tener o no tener fe, es cuestión de ir desarrollándola, ¿vale? Hasta que llegue un punto que vayamos creciendo en conciencia también, oye, y confiemos plenamente en nuestra divinidad, y eso es lo que vamos a ver manifestado en nuestro mundo también, ¿verdad? Dice, esta es la regla completa, y si no haces más que esto, la dificultad, cualquiera que sea, no tardará en desaparecer. O sea, simplemente, en resumen, olvídate del problema y déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de tu presencia yo soy. Fíjense qué sencillo. Y dice aquí que cualquiera que sea no tardará en desaparecer. Pero claro, hay que hacerlo de verdad. Hay que confiar, hay que tener fe de verdad, ¿vale? Dice, no hay diferencia en la clase de dificultad que sea. Puede ser grande o pequeña. Pueden ser concerniente a la salud, a las finanzas, a un pleito judicial, a una riña, a una casa incendiada o a cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que fuere, simplemente deja de pensar en ello. Fíjense la importancia del poder del pensamiento. Pues aquí, por ejemplo, tenemos al maestro Saint Germain aquí a mi lado y él siempre, bueno, yo siempre suelo nombrar esta frase de él, y es que él habla de la importancia de lo que es la atención. Porque donde está tu atención está tu energía divina que nos viene desde arriba, desde nuestra presencia yo soy. Eso es realmente nuestra vida, es energía. Pues donde estamos poniendo nosotros nuestra atención, ahí está, dice el maestro Saint Germain, que ahí estás tú. Y en lo que y donde está tu energía, en eso te conviertes, ¿vale? Si nosotros estamos poniendo la atención, por ejemplo,
en la salud y pensamos que somos salud y no tienes otro pensamiento que sea la salud para ti y para, por ejemplo, tus familiares, tus amigos. Si tú tienes eso en tu conciencia, que es una creencia, vamos a decirlo así, es el pensamiento en el tiempo. O sea, cuando tú constantemente estás pensando solamente en la salud, eso es donde tú estás poniendo la atención o donde usted está poniendo su atención, y eso es lo que usted va a manifestar. Fíjense que es así de sencillo. Dice, entonces, si nosotros ponemos la atención siempre en Dios, en la perfección, y dejamos en sus manos nuestros asuntos, pues siempre va a estar todo en armonía. Es así de sencillo, dejar las cosas en manos de Dios. Esa es la llave de oro. En resumen, ya llevamos por la mitad del folleto, pero prácticamente ya lo está diciendo clarito. Es dejar las cosas en manos de nuestra presencia yo soy. Sea lo que sea, fíjense lo que dice, si es grande o pequeño, si es un incendio, si es lo que sea, ¿vale? Dice, eso es todo lo que tienes que hacer. Dice, ¿podrá haber cosa más sencilla? Dios mismo casi no podría hacerla más sencilla, y sin embargo nunca falla cuando se aplica debidamente. Y para aplicarla debidamente, pues, ¿qué se necesita hacer? Practicar hasta que uno vaya adquiriendo pues esa maestría, esa pues sabiduría, por decirlo así, y ver que funciona, ¿vale? Dice, no trates de formar una imagen mental de Dios, lo cual por supuesto es imposible. ¿Por qué? Porque si uno intenta imaginar a Dios con la mentalidad que tenemos ahora, que estamos llenos de, por ejemplo, ideas mentales limitadas, porque lo que nosotros sabemos de Dios o lo que pensamos de Dios, pues la realidad, la verdad detrás de este significado es que, por supuesto, el Dios nunca va a ser como nosotros pensamos que es, va a ser muchísimo, va a ser muy como superior a todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía nuestra conciencia está en crecimiento, está en expansión. Y a medida que vamos expandiendo más la conciencia, precisamente elevando nuestro pensamiento a nuestra parte divina, pues vamos a tener cada vez vamos a abarcar más lo que es el significado de lo que es, por ejemplo, Dios. O sea, vamos a entender cada vez más ese aspecto de Dios, por ejemplo, ¿no? Es lo que quiere decir aquí. O sea, no trate de formar una imagen mental. ¿Por qué? Porque lo vamos a limitar, ¿vale? Con nuestro mental concreto, ¿vale? Con nuestra mente humana y limitada, ¿vale? Dice, obra repitiendo todo aquello que sepas acerca de Dios. Dios es sabiduría, verdad, inconcebible amor. Dios está presente en todas partes, tiene infinito poder, todo lo sabe. Y así sucesivamente. No importa lo bien que creas que entiendes estas cosas, repítelas sin cesar. Y esto no es otra cosa que el decreto. Pues ya sabemos que decretar no es pedir, ¿vale? La oración científica no es pedir, no es decir, por ejemplo, padre, pues necesito esto, por favor, lo que sea, ¿no? Ayúdame, esto, lo otro. Si ya sabemos que en metafísica sabemos que ya todo está en nosotros, es como, por ejemplo, cuando vamos a coger un objeto, ¿no? Cuando vamos a coger cualquier cosa, usted extiende el brazo, lo coge y está, ¿no? Es sencillo. Usted no le pregunta al brazo, oye, pues muévete, oye, podrías moverte para coger la cuchara, por ejemplo, ¿no? No, simplemente uno lo piensa y uno lo hace. Pues así es como funciona esta oración científica. Uno decreta, y decretar es afirmar la verdad. Simplemente, oye, yo afirmo la verdad, ¿no? Dice, y al afirmar, nosotros, pues estamos, es como estamos tomando conciencia de nuestra divinidad, porque si nosotros empezamos, oye, pues si Dios es todo lo bueno, es como una meditación, ¿no? Una meditación es más bien
concentrar nuestro pensamiento alrededor de un punto, un pensamiento raíz, ¿vale? Ese pensamiento raíz sería, por ejemplo, Dios. Oye, pues si yo sé que Dios es divino y es perfecto, pues Dios es sabiduría, Él lo sabe todo, pues Dios es perfección, es belleza, es todo lo bueno y todo lo armonioso. Entonces, si Él está en mí y yo estoy en Él también, entonces yo afirmo que yo soy la perfección, por ejemplo, y yo manifiesto la perfección. Y uno cuando empieza si tuviéramos esto en la cabeza todo el día, o sea, estos pensamientos todo el día, pues cada vez veríamos más esa manifestación. ¿Por qué? Porque vamos a tener más en conciencia la mayoría de lo que pensamos durante el día, si pensamos sobre Dios, por ejemplo, cada vez tendremos más en conciencia, pues, a Dios, ¿no? Por ejemplo, a nuestra presencia yo soy. Y eso es lo que se va a manifestar más en nuestros días. Si ponemos más atención a las cosas humanas, más cosas se van a manifestar en nuestra vida. Y si ponemos más atención a las cosas divinas, más cosas divinas vamos a manifestar en nuestro mundo. Es así de sencillo, ¿no? Es lo que dice aquí. Entonces, a base de decretos mentales, pues yo soy la belleza, yo soy la armonía, yo soy perfección, yo soy la abundancia, yo soy la salud, yo soy todo, yo soy el perdón, yo soy por ejemplo, la misericordia, la compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero debes dejar de pensar en la dificultad cualquiera que sea. La regla es pensar en Dios, y si estás pensando en las dificultades es que no estás pensando en Dios. O sea, esto es como un juego, ¿no? El juego sería, pues, dejar de pensar en la dificultad y siempre estar pensando en Dios. Pues yo me lo tomaría como un juego, no como una cosa así que es un rollo, ¿no? Que todo el día, oye, pues ahora voy a tener que estar pensando todo el día, pues no en la dificultad, sino en Dios, ¿no? Tomárselo como un juego, y cada vez que uno sea consciente de que está pensando en algo inarmonioso, hoy pues cambia ese pensamiento y pones el pensamiento de la presencia yo soy, ¿no? Esa es la llave de oro, ese es por decirlo así, el truquillo. Eso es o sea, es tan sencillo, ¿vale? Es súper sencillo. Dice, el observar incesantemente los asuntos con sospechas para darnos cuenta de cómo marchan es fatal, porque esto equivale a pensar en la dificultad. O sea, que si uno empieza a sospechar, ay, que esto no va a salir, vale, pues ya estamos ya como dando pasos para atrás, ¿no? Ahí es donde viene la confianza. Confianza, pues, en nuestra parte divina, de que, oye, pues va a manifestar, pues, la perfección, ¿no? Y ya cuando nos ponemos a pensar o sospechar, ¿no? Y cómo lo hará, o cómo vendrá esto, o cómo vendrá lo otro, pues ya estamos como anulándolo un poquito, ¿verdad? Dice, tu objetivo debe ser borrar la dificultad de tu conciencia, cuando menos por unos instantes, sustituyéndola por el pensamiento de Dios. Y ahí lo esencial, lo especial. Dice, si puedes quedar absorto en esta consideración del mundo espiritual, de manera que realmente olvides por un rato todo lo que se refiere a la dificultad que te indujo a orar, te encontrarás seguro y cómodamente libre de esa dificultad. Es que has llevado a cabo tu demostración. Pues esto, vamos a decirlo, que es este juego del que yo les propongo, pues que ahora, cuando ustedes tengan una dificultad de cualquier tipo, de cualquier índole, oye, pues empiecen a probar eso, empiecen a decir, oye, voy a poner este asunto en manos de Dios, en manos de mi presencia yo soy. Y yo me voy a olvidar de esto. Y a ver qué pasa, ¿vale? Dice, si quieres aplicar la llave de oro, alguna persona que te incomoda o a una situación difícil, piensa, voy a aplicar la llave de oro a Pepe o a María o a ese peligro que me amenaza. Luego procede a desalojar de tu mente todo pensamiento que atañe a Pepe, a María o al peligro, reemplazándolo por el pensamiento de Dios. Simplemente es olvidarnos y dejarlo en manos de Dios, ¿vale? En manos de la presencia yo soy.
Si haces esto con alguna persona, no influirás sobre su conducta de manera alguna. O sea, no estamos afectando su libre albedrío, por decirlo así, ¿no? Dice, excepto que le impedirás hacerte daño o molestarte, y con eso solo le harás un bien. De allí en adelante es seguro que será una persona algo mejor, más iluminada y espiritual, solo porque le has aplicado la llave de oro. Por supuesto, esto viene a ser como una especie de, oye, lo que llamamos una bendición, ¿no? Pues yo te bendigo y te deseo todo el bien y ya está, ¿no? Y me olvido de que me has hecho algún problema y te dejo en manos de Dios, ¿vale? Esa es la mayor bendición que uno puede hacer, pues a otras personas, especialmente las que nos molestan, ¿vale? Aunque esto suene un poquito, pues oye, yo no me defiendo, ¿qué? Pues es una manera también de uno, pues defenderse, ¿no? Oye, yo dejo estos asuntos en manos de Dios también. Yo luego hago lo que crea conveniente, ¿vale? Pero no me estoy comiendo el coco. No me estoy comiendo el coco con esta persona o con el vecino o con mis compañeros de trabajo. Los dejo en manos de Dios. A ver qué pasa. Dice, un pleito judicial que esté pendiente o cualquier otra dificultad probablemente se desvanecerán sin hacerse más graves. Dice, impartiéndose justicia a todos los implicados en él. Si puedes hacer esto con prontitud, repite con intervalos de la operación varias veces al día. Sin embargo, asegúrate de que cada vez que lo haces, retiras todo pensamiento del asunto hasta la próxima ocasión. Esto es muy importante. O sea, pues yo les recomiendo que todos los días pongan sus asuntos en manos de Dios. Así de sencillo. Pongan todos sus asuntos en manos de la presencia de Dios hoy. Y para eso, pues, puede que alguien esté pensando así, pero es que vaya asunto este, ¿no? Que tengo que confiar, ¿no? Oye, pues, así uno pues desarrolla también la confianza, por ejemplo, que se necesita precisamente pues para tener esa fe en Dios, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver los resultados también, cuando uno empieza a ver de que cómo las cosas se van solucionando y uno dice, ay, pues mira, pues se solucionó, pues uno, al darse cuenta de eso, pues uno va ganando en fe también, va ganando en confianza, ¿vale? Entonces, es cuestión de ir dándole cada vez más chance, más confianza, pues a nuestra parte divina, porque la tenemos. Y eso es muy bonito, ¿no? De verlo en nuestra vida y verlo y cada vez que lo veamos, pues nos va a dar pues más, vamos a confiar más en nuestra parte divina y por supuesto, pues vamos a confiar más y vamos a dejar cada vez más nuestras cosas en manos de Dios. Y eso va a ser como, imagínense la paz, la tranquilidad que uno tiene, pues sin preocuparse por los problemas, ¿verdad? Y bueno, no estoy hablando pues de ninguna cosa que no sea posible. Precisamente esto sería un muy buen ejercicio de hacer, porque si tú tienes una parte divina, oye, pues experimenta, haz la oración científica, haz la llave de oro y vete perfeccionándola poco a poco. Y eso sería bueno hacerlo todos los días, ¿vale? Dice, aquí recalca que es muy importante, ¿no? Dice, hemos dicho que la llave de oro es sencilla y sí que lo es, pero por supuesto no siempre es fácil de aplicar. Aquí ya nos está diciendo eso, que se necesita pues que poner de nuestra parte, ¿no? Si estás muy asustado o preocupado, puede serte difícil al principio distraer tus pensamientos de las cosas materiales. Bueno, aquí aprovechamos y podemos trabajar con el cuerpo mental, que ya sabemos en metafísica que tenemos 7 cuerpos y de los 4 cuerpos inferiores, que es el físico, el mental, el etérico y el emocional, pues uno es el mental. Normalmente en metafísica sabemos que si queremos, el estudiante de metafísica
pues trabaja con los 4 cuerpos inferiores para ir perfeccionándolos cada vez más, para ir armonizándolos, alineándonos cada vez más con nuestra parte divina. Oye, pues la llave de oro puede ser muy buena pues para ir trabajando con nuestro cuerpo, por ejemplo, mental, ¿no? Pues trabajando con nuestro pensamiento. Recuerden que nosotros podemos y bueno, podemos y si podemos cambiar nuestro pensamiento a voluntad cuando queramos, ¿vale? A veces puede haber cierta resistencia de las tendencias de pensamiento que hemos creado nosotros mismos, pues a pensar inarmoniosamente o eso, a ser pesimista con las cosas, pues no. Uno puede cambiar ese estado mental, ¿vale? Y es lo que dice aquí. Oye, y el pensamiento más elevado de todo, el de más vibración, ¿vale? Es el pensamiento en nuestra presencia yo soy. Es precisamente lo que nos está diciendo aquí, es que elevemos el pensamiento todo el rato, que estemos elevando el pensamiento a una alta vibración. Y eso lo que va a hacer es, pues, que se restablezca la armonía en cualquier momento, ¿no? en el que estemos. Y cuanto más vibración, cuanto uno confía más, cuanto uno pues tiene esa confianza y uno tiene esa constancia también de ir trabajando con el pensamiento, jugando con el pensamiento y pues siempre repolarizándolo hacia el polo más positivo, que es pues el pensamiento en cosas buenas, útiles y elevadas, en pensamientos divinos, ¿vale? En resumen, en el yo soy. Dice, pero repitiendo constantemente alguna expresión de verdad absoluta que consideres importante, tal como solo existe. Aquí nos dice como algunas frases, algunos tips, ¿vale? Para que igual nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, dice, frases cortas que podemos aprender de memoria, que podemos memorizar. 2 tips. Dice, por ejemplo, uno es solo existe el poder de Dios y uno puede repetir eso, solo existe el poder de Dios. Uno puede meditar sobre eso también. O yo soy un hijo de Dios penetrado y envuelto en la paz perfecta de Dios. O Dios es amor. Fíjense qué cortito, pero si uno empieza a meditar sobre eso, da para mucho, ¿eh? Dice, o Dios me guía, por ejemplo. Simplemente repetir estas frases cortas, ¿no? Dice, no importa lo mecánico e inútil que al principio te parezca, este tratamiento pronto te darás cuenta de que él empieza a tener efecto y de que tu mente se aclara. No luches con violencia. O sea, que pues no luches con violencia, no te enfades ni tal, sino, oye, pues lo dejo en manos de Dios, Dios me guía, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, sino con quietud e insistencia. Cada vez que encuentres divagando tu atención, dirígela de nuevo a Dios. Vale, cada vez que estemos pensando, divagando en cosas, dejemos la mente esparcirse así y cuando nos damos cuenta estamos pensando a saber en qué, pues cuando nos demos cuenta simplemente redirigir el pensamiento hacia lo elevado, hacia nuestra presencia yo soy. Es como un juego, ¿vale? Dice, no pretendas delinear por adelantado la solución que probablemente te va a tener tu problema. No estés imaginando por dónde va a venir la solución. Deja que la vida actúe, ¿vale? Eso es confiar. Dejar que la vida actúe. Dice, eso solo vendría a retardar la demostración. Deja la cuestión de medios y resultado final estrictamente a Dios. Lo que tú quieres es liberarte de la dificultad. Con eso basta. Haz tu parte, que Dios no fallará en hacer la suya. Y aquí termina con una frase que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ya por último nos pone una advertencia. A ver qué advertencia nos pone. Dice, para resolver problemas y vencer toda clase de dificultades, muchas personas en todas partes del mundo se han valido de la llave de oro. O sea que esto no es una cosa nueva. Esto siempre se ha sabido. La cual
En la forma de la presente versión, viene a desempeñar un nuevo servicio de utilidad. Bueno, ahora MFox, como lo desglosó un poquito, lo ha explicado como de una manera un poquito más metafísica, ¿vale? Explicando pues otras maneras de aprenderlo, por decirlo así. Me alegra sobremanera el poder cooperar de este modo al noble y valioso ministerio de Unity, de la escuela de Unity, en el que creo con toda sinceridad. Sea la llave de oro el medio para que abras la puerta de la salud, de la libertad y del conocimiento de Dios. M. Fox. Pues bueno, le vuelvo a enseñar el folletito, ¿vale? La llave de oro de M. Fox. Aquí está. Y bueno, esto es una joya, la verdad. Recuerdo que Connie Méndez, que estudió con M. Fox, metafísica, al principio cuando empezó con la metafísica, estuvo con este folleto, creo que estuvo muchísimos años, estuvo, no sé si 20 años o algo así, y solo practicando esto, sin estudiar nada más. Tenía esto de conocimiento. Fíjense que esto nos lo leemos hasta en 5 minutos, ¿no? Nos lo podemos leer. Y fíjense que no hace falta leerse muchos libros de conocimiento espiritual, simplemente practicando esto, pues no necesitamos nada más. Simplemente, por ejemplo, aquí he notado unas claves muy directas para desarrollarnos espiritualmente, por ejemplo, ¿no? Y esto también pone, pues, nos pone de relieve que no hace falta ser un lumbrera para estudiar el conocimiento espiritual, ni leerse todos los libros del mundo, de todas las religiones, ni todo. No, simplemente con un pequeño texto, si lo vivimos de verdad, si lo aplicamos de verdad, y por ejemplo desarrollamos, pues, por ejemplo, la cualidad de la fe. Fíjense lo importante que es. Y eso va a ser la llave que nos abra pues muchas puertas divinas, por decirlo así, ¿no? Pues para ir conectándonos cada vez más con nuestra parte divina, con nuestra presencia yo soy, que es la que al final pues va a manifestar pues la perfección en nuestro ambiente, nuestro mundo, nuestras circunstancias. Y bueno, pues esto es muy valioso, es un conocimiento muy valioso. Pues muchas gracias a M. Fox desde aquí. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero pues que les sirva de utilidad esta clase. Pues me despido. Muchísimas gracias.